Muy bien, amigos, continuamos en Edición Central. Uno de los más importantes anuncios hechos en estos últimos días por el presidente Castillo ha sido el lanzamiento de la segunda reforma agraria. Pero queremos hacer un análisis exhaustivo sobre los anuncios y lo que implicaría esta segunda reforma agraria, tal cual la ha llamado el presidente Pedro Castillo. Para eso tenemos a dos especialistas en la materia, el ingeniero José Hernández, exministro de Agricultura, y al ingeniero Fernando Sillonis, también empresario agroexportador y exgobernador regional de Ica. ¿Cómo están, ingenieros? Buenas noches, bienvenidos a Edición Central. Gracias a ambos. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Gracias también. Bueno, tenemos a los dos y precisamente quisiéramos compartir su opinión sobre este anuncio. Empezamos por usted, ingeniero Hernández. Este anuncio de esta reforma agraria es tal cual como se indica, es una reforma agraria, ¿cómo lo ve usted? Bueno, este es para mí un nombre rimbombante que es en realidad un engañamuchacho, ¿no? Porque desde la óptica de lo que están planteando no es lo que se esperaba. Es más, se repiten muchos los programas, algunos de los cuales ya vienen muchos años atrás, con algunas deficiencias, por supuesto, pero que están en camino ya hace varios años, ¿no? Las actividades de sanidad han dado muy buenos resultados. Por ejemplo, estaba Fernando aquí, la agroexportación es un boom dentro del desarrollo del sector y una de las características o los servicios de apoyo fundamentales es SENASA. Y a veces me preocupa cuando por ahí escucho a alguien que dice, no, vamos a pasar esto a las regiones. Eso sería destruir totalmente lo avanzado. Pero volvamos a la reforma agraria. Para mí es un engaño, muchachos, en realidad, ¿no? Porque el nombre que lo planteó Juntos por el Perú en la campaña ha sido asumido por el gobierno y básicamente ha sido como una manifestación ideológica utilizando la fecha del 3 de octubre como para decir vamos a hacer la segunda porque la primera fue un 3 de octubre de hace varios años atrás. En realidad lo que se plantea, algunas de las cosas como el famoso gabinete, sí, ¿no? Es estrictamente burocrático, ¿no? Al contrario, yo si fuera el ministro de Agricultura me sentiría avergonzado que se forme un gabinete porque quiere decir que ni siquiera conozco el sector. Porque si un ministro de Agricultura conoce el sector, sabe perfectamente lo que tiene que hacer y no estar al amparo de un gabinete. Aquí el único ministerio con el cual realmente hemos bregado siempre es el Ministerio de Economía, que asigne los recursos que se requieren para todos los programas. Entonces, este gabinete va a ser una pérdida de tiempo y es básicamente la forma como algunas ONGs plantean la solución de los problemas del agro. Acuérdense usted que, por ejemplo, también un hombre, vamos a apoyar la agricultura, vamos a crear un viceministerio, vamos a cambiar el nombre del Ministerio de Agricultura, ya no se va a llamar Ministerio, ¿no?, Minagri, sino se va a llamar Midagri, ¿no? La palabra desarrollo, ponerla ahí, porque no lo hace. Pero en realidad los cambios de nombre no llevan a nada si es que la sustancia que se supone es la que deben manejar, es la que no corresponde, ¿no? Muy bien, ingeniero Hernández, vamos a por favor, también hacerle la misma consulta al ingeniero Sillonis. ¿Considera que es, como lo menciona el exministro Hernández, un engañamuchachos? ¿Esto es más bien un aprovechamiento político para usted, ingeniero Sillonis? Definitivamente, definitivamente. Y hay razones para decir que es un engañamuchacho, ¿no? Es otra forma de decir que es una farsa, ¿no? La semana pasada, no ha pasado ni una semana, se formó recién un grupo de trabajo compuesto por funcionarios todos del Ministerio de Agricultura para elaborar el plan de acción de la segunda reforma agraria. Como dice José entonces, no hay nada, no hay sustancia. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice José, no hay nada. Y uno no puede lanzar, en mi opinión, si es que es mínimamente responsable, ¿no?, un plan, ¿no?, una segunda reforma agraria, que es este nombre rimbombante, utilizando las palabras de José también, para denotar algo que no existe. Está en los deseos, está en las intenciones, pero no hay nada, ¿no? Y si vamos a hablar de reservorios, si vamos a hablar de caminos, si vamos a hablar de tecnología, si vamos a hablar de mercados, de industrialización,
Bueno, detrás de todo eso hay pues ingeniería, hay cronogramas, hay presupuestos, hay equipos, hay organizaciones. Sin embargo, en este caso no hay nada, ¿no? Entonces, esta gente cree que uno puede hacer reservorios diciéndose, háganse los reservorios, ¿no? O creen que puede hacerse carreteras en la Amazonía diciendo, háganse las carreteras, ¿no? Entonces, sí, es un nombre rimbombante, es un engañamuchachos, pero yo creo que agregaría, es una falta de respeto al campesinado, ¿no? Porque se está generando una expectativa muy grande y el engaño es grosero, ¿no? Entonces yo comparto la apreciación de José de que esto es un engaño, ¿no? Y está bien la expresión engañamuchachos, ¿no? Ingeniero Hernández, pero en todo caso, de estos 9 ejes que se han anunciado en esta iniciativa del gobierno del presidente Castillo, algo que se pueda rescatar, se habla mucho sobre el ajuste de la franja de precios, que es importante para proteger los productos como arroz, lácteos, azúcar y el maíz amarillo. ¿Este podría ser alguno de los puntos que se podrían rescatar para usted? Bueno, mire, en realidad nadie en su sano juicio puede estar en contra de cualquier propuesta que vaya a mejorar la vida de los agricultores, ¿no? Las asimetrías entre el sector rural y el sector urbano se mantienen, entonces todos, creo que Fernando incluido, yo hemos trabajado, hemos hablado mucho de esto, de apoyar al sector agrícola. No solo porque prácticamente el 25 a 26% ocupa el 25-26% de la mano de obra de la población económicamente activa, sino porque estos agricultores generan alrededor del 70% de los alimentos que consumimos en el país. Pero el problema fundamental de la agricultura es su baja capacidad de competencia, es problema de competitividad, es problema de productividad. Nosotros tenemos problemas estructurales ahí que debemos resolverlos si es que queremos incrementar la productividad. No podemos tener parcelas tan pequeñas, ¿no?, con agricultores no formados, con agricultores de edad avanzada, que son poco propensos al cambio. Entonces, esas son cuestiones estructurales que las cuales cualquier erudito, cualquier especialista, cualquier buen intencionado que esté tratando de resolver los problemas del sector, lo va a hacer. Entonces, hay que trabajar en asociatividad, claro que sí, hay que trabajar en cadenas productivas, por supuesto, hay que mejorar, hay que transferir la tecnología, por supuesto que eso es bueno, pero son cosas que se vienen haciendo y no hay el cambio. O sea, lo que yo digo es, si tenemos una plataforma de servicios, digamos, le vamos a llevar esta plataforma de servicios con mayor énfasis de lo que ya se viene haciendo. Siempre cosecha de agua se viene haciendo muchos años atrás. Sí. Fernando ahí en Ica contrató a una persona que era experta haciendo cosecha de agua. Te acordarás, Fernando, durante tu gestión en Ica. Nosotros en el ministerio creamos un programa, hemos avanzado bastante, pero ahora es gran noticia decir, vamos a hacer 200 cochas cuando deberíamos estar haciendo 3.000 cochas por año y por lo menos 1.000 microreservorios por año para apoyar a la agricultura de la sierra. Nosotros en los pocos meses, en los 18 meses que yo estuve, tuvimos un avance significativo en eso, en ubicación. Ustedes pueden ver todos los resultados que están en el Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, son actividades que ya se venían haciendo. Si se quieren potenciar, si se quieren mejorar, bienvenido. Pero no hablemos así de engañar a la gente diciendo que esto va a resolver el problema crucial que tienen los pequeños agricultores. Hay de por medio mucho trabajo. Ingeniero Sillones, de su experiencia en el sector agro, ¿usted nos podría explicar el tema de la agricultura familiar que está relacionado con estas parcelas de tan solo 5 hectáreas? ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo mejorar los estándares de productividad de los cultivos por la experiencia que usted maneja? No, nosotros como empresas exportadoras estamos muy en contacto con pequeños productores, por ejemplo, en el caso de Ica, con productores de palta de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, y son parceleros, tienen pocas áreas, ¿no? Ellos, igual que las empresas, necesitan agua todo el año, necesitan tecnología, y nosotros
ayudamos en el tema de la tecnología y necesitan camino para poder sacar la producción de una manera eficiente. Y como bien dice José, esto no es ninguna reforma agraria, estas son funciones inherentes al Ministerio de Agricultura. Afianzamiento hídrico es parte de su función, caminos rurales, asociatividad, tecnología. Estas son funciones inherentes, por eso el nombre es tan impertinente, ¿no? Porque no tiene nada de reforma, es más de lo mismo y como bien dice José, en la medida que se avance más, mejor aún, ¿no? Pero lo que necesita la agricultura precaria, la pequeña agricultura, es lo que tenemos las empresas, por lo cual nos va tan bien. Es agua todo el año, en el caso de Ica tenemos agua del subsuelo o de reservorios que nosotros construimos para guardar el agua de avenida y tener agua todo el año. Hemos invertido en riego y fertilización tecnificada y gracias a Dios Ica tiene buenos accesos a los puertos, pero no es el caso de la sierra y de la selva. Entonces, concentrémonos en las tres grandes carencias de la pequeña agricultura de sierra y selva, ¿no? Que es agua todo el año, tecnología y caminos. Y para adelante. Yo creo que es una buena idea, pero el tema es que yo tengo mis serias dudas de que este gobierno, ¿no? Con esa forma de gobernar tan clientelista, donde los ministerios se llenan de militantes sin ningún mérito profesional, sino el solo hecho de ser militantes, bueno, esa es la peor práctica que puede tener una autoridad. Yo lo viví en Ica y rechacé la contratación de militantes del partido que me permitió llegar a Ica y más bien me concentré en llevar a profesionales y como bien dice José, el ingeniero Néstor Mendoza, que no tiene nada de militante de Fuerza Popular, sino es un experto en siembra y cosecha de agua, él fue el director regional de Agricultura e hicimos la hermandad con Huancavelica y nos fue muy bien. Pero este gobierno se está llenando de militantes, ¿no? Sin ningún mérito profesional y eso es lo peor que puede pasar al propio gobierno y por supuesto a los peruanos, ¿no? No van a ser capaces de hacer nada de lo que están ofreciendo. Ese es el engañamuchachos que dice José, ¿no? Bueno, y para usted, ingeniero Hernández, ¿nos podría recordar, por ejemplo, en el 2003 cuando se hizo esta Carta Verde con los agricultores en los que se trataron ejes similares? ¿Qué pasó en ese entonces? Si se trataron ya estos ejes similares, usted menciona que es más de lo mismo, ¿por qué no se siente en el sector agro que hayan sido finalmente beneficiados después de tantos gobiernos? Lamentablemente, mucha inseguridad institucional, no jurídica, de eso también podemos hablar, pero mucha inseguridad institucional desde la cabeza, en el caso del sector agrario. Mire, ¿cuántos ministros de Agricultura tuvo el gobierno anterior? Yo estuve 18 meses. Hubo un ministro de Agricultura que estuvo 6 días y otro ministro de Agricultura que estuvo casi 3 meses. Para que usted tenga una idea. O sea, pero cada ministro viene con su propio paquete, con sus propias ideas, y no hace un seguimiento de todo lo que vienen haciendo en los gobiernos anteriores. Yo fui cuestionado en algunos casos por continuar algunas acciones que hacía el gobierno anterior, pero que eran buenas. O sea, si hay actividades buenas, las tienes que continuar. A mí me criticaban, por ejemplo, porque yo no hacía cambios en SENASA. Nos puede dar fe aquí Fernando, por ejemplo, el jefe de SENASA, yo no cambié al jefe de SENASA, porque SENASA venía haciendo un buen trabajo. Entonces, cada vez que yo hacía un cambio, inclusive algunos agroexportadores protestaban porque decían, vas a cambiar también SENASA. No, o sea, si SENASA venía haciendo un buen servicio, yo lo mantuve durante todo mi periodo al jefe de SENASA, porque la institucionalidad, cuando es estable, permite llevar a cabo los planes que uno diseña. Es lamentable que los ministros que me sucedieron no continuaron el plan agropróspero, que tenía líneas muy bien definidas en todos estos aspectos que ahora se están hablando. Mire, por ejemplo, usted preguntó en la sección anterior sobre la franja de precios, ¿cierto? Sí. Que ha sido anunciada también como una solución a los problemas. Si usted tiene una
producción de maíz en los registros actuales del Ministerio de Agricultura, con un rendimiento promedio menor a nivel nacional de 5 toneladas por hectárea, evidentemente no puede competir con los rendimientos de otras zonas del Perú buenas, todo lo que es la costa central, ¿no? La Libertad tiene rendimientos promedios de 9 toneladas en promedio por hectárea. Quiere decir que si el promedio es 5, hay agricultores que tienen 4 y otros que tienen 3 toneladas por hectárea. Entonces, si yo utilizo la franja de precio, pongo un derecho variable o un arancel o lo que se me ocurra hacer para cambiar la franja de precio, ¿no? Por más que quieras establecer una protección para el que produce 2 o 3 toneladas por hectárea, su producción no puede competir con la producción que viene de afuera. Yo le he dicho hace muchos años, nosotros no somos ni vamos a ser un país granelero, no vamos a ser un productor de granos. Nuestra costa debería ser toda la franja litoral, frente al litoral del mar, exportadora de todos los productos que nosotros tenemos capacidad para producir, capacidad de competencia. No solo lo que se decía antes, necesitamos una ventaja comparativa. No, la ventaja comparativa es para poder producir. Pero la ventaja competitiva, o sea, la de competencia es la capacidad para vender y colocar en los mercados más exigentes nuestro producto. Entonces, la franja de precios no solo hay que verla con cierto temor, sino que no resuelve los problemas, porque el problema, repito, es de productividad y competitividad en el sector. Entonces, un agricultor que tiene un rendimiento en arroz bajo, por más que le pongan una franja de precio, pues no va a poder salir de esa situación. Y por otro lado, hay que ver la cantidad que nosotros importamos respecto a lo que podemos producir. Nosotros importamos más del 90% del trigo que consumimos en el Perú. Más del 90%. Importamos más del 70% del maíz amarillo que se consume en el país. Importamos el 100% del aceite de soya y la torta de soya que se consume en el Perú. Si nosotros sumamos lo que se importa en trigo, lo que se importa en maíz, lo que se importa en arroz, lo que se importa en azúcar, algodón, ¿no? Y lo hacemos en términos de equivalentes por hectárea, utilizando los rendimientos equivalentes promedio que tenemos a nivel nacional, necesitaríamos sembrar cerca de 4 millones de hectáreas adicionales a las que hoy sembramos en el país. Hoy sembramos casi 4,5 millones de hectáreas todos los años. Entonces tendríamos que sembrar 4 millones de hectáreas adicionales para sustituir eso. Por lo tanto, dediquémonos a producir lo que realmente podemos producir y podemos colocar en el mercado exterior. Anteriormente, cuando en los años 80, los 90, los comienzos de 2000, cuando hablábamos de exportación, cuando había Prompex, cuando había Fopex, muchos años antes, cuando había ICE, cuando hacíamos los estudios, se decía, tenemos que producir lo que podemos. No, ¿cómo vas a producir uvas si Chile produce más? ¿Cómo vas a producir paltas si acá nadie exporta paltas? ¿Cómo vas a producir mandarinas si nadie produce mandarinas? ¿No? Y entonces, pero podemos hacerlo y eso es lo que estamos colocando en el mercado. El año pasado hemos exportado alrededor de 7.800 millones de dólares en productos del agro. Y ahí debemos concentrarnos, porque la meta del gobierno anterior era llegar a 10.000 millones de dólares el 2021. Lamentablemente no vamos a llegar a esa cifra. Pero esas actividades hay que potenciarlas. Ingeniero Hernández, ya para ir cerrando, la última consulta que le quería hacer a usted, ingeniero Sillonis, tenía que ver con lo que mencionó, ¿no? El problema con relación a los funcionarios que se van designando sin considerar la meritocracia. Pero entonces, ¿cómo quedaría la creación de este Gabinete de Desarrollo Agrario que lo que busca es trabajar de manera conjunta entre ministerios y gobiernos regionales? No, el hecho de estar cambiando a los funcionarios de carrera por gente sin calificaciones profesionales va a jugarle en contra, ¿no? Por más buena intención que tenga el presidente y los ministros, la ejecución va a ser muy precaria con esta precariedad, valga la redundancia, de profesionales que están asumiendo las direcciones generales y todos los cargos de decisión de los ministerios. Y no solo es
no solo es el Ministerio de Agricultura, ¿no? Están entrando funcionarios de pésima nivel profesional en transportes, en salud, en educación, en todos lados, ¿no? Entonces, ellos mismos se van a meter el cabe y los paganos vamos a ser los peruanos. Yo creo que es una pésima costumbre que en este gobierno se ha exacerbado. Nunca he visto tantos cambios en puestos tan importantes como son las direcciones generales, ¿no? Como en este gobierno. Lo que hemos visto en Indecopi, lo que estamos viendo en todas las instituciones tutelares y los ministerios es terrible, y yo creo que el propio gobierno va a sufrir las consecuencias, pero ya se sabe que cuando sufre las consecuencias el gobierno, los paganos somos los ciudadanos, ¿no? Yo creo que los campesinos no van a mejorar. Eso es lamentablemente lo que veo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ambos por compartir su visión desde la experiencia que tiene el sector agro. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y lo único que quería comentarte es que hoy día sentí vergüenza ajena al escuchar en las noticias cuando le preguntan al jefe de sector y la ley, y le dicen, ¿por qué quiere la ley? Porque la primera reforma agraria tuvo una ley, la 1716, y nosotros debemos tener una ley. ¿Será porque es abogado y porque no conoce el sector? Dijo eso, ¿no? Ok, muchas gracias por la invitación. Gracias a ambos, adiós. Muchísimas gracias. Chao, Fernando, chao. Bueno, es importante, ¿no? Recoger la opinión de ingenieros del sector agricultura con relación a los anuncios que se hacen, ¿no? Y que la información que se dé por parte del gobierno, pues los anuncios que se hacen, pues se lleguen a concretar, pero que sobre todo estén direccionados con una visión exacta para determinar cuáles son los problemas que se tienen que resolver y hacerlo de la mejor